pero creo que se va a poner la pista pesada para mucha gente que estudió y va a haber un problema. Ojalá que me equivoque. O sea, hay mucha ganancia de productividad, Claro. pero hay mucha gente que queda obsoleta. Para unos pocos. La mejor idea es dejar la plata en manos de especialistas, el grueso de tu plata. Se viene un mundo muy extraño, muy poco conocido. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de finanzas personales, inversiones y todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, y siempre tratando de sorprenderlos con invitados que están metidos en todo este mundo de las inversiones. Y qué mejor que en esta oportunidad traigamos a uno de los fundadores de un programa radial que ya lleva muchos años, que habla precisamente de inversiones. Yo diría que es el líder indiscutido del programa de inversiones que hoy día escuchamos en la radio Duna en particular, Información Privilegiada, y hoy día está con nosotros Gonzalo Restivo. ¿Cómo te va? Bien, a ti, ¿cómo está, Gonzalo? ¿Escuchabas Información Privilegiada? Sí, pues desde el inicio. ¿Sí? Por eso te preguntaba cuántos años llevaba el programa. Sí, 18 años llevamos. 2008 comenzó. O sea, cumplimos 18 años este año, claro. 2008. Partimos justo antes de la crisis financiera. No sé si yo había salido, pero la crisis financiera del 2008 tuvo no digamos su pic, sino su pic al revés. Yo creo que en septiembre, fue el fin de semana, el 18 de septiembre, y nosotros habíamos partido mitad de julio, yo creo. O sea, llevamos 2 meses. Así que tuvimos la suerte de armar un contenido bien especial, que en ese minuto era bien innovador. Y fue una idea original. Hay una discusión. Una idea original. ¿Quién fue? Fui yo. Fui claramente yo. Y te puedo decir cuándo y dónde, porque me acuerdo que yo iba a la oficina. Yo en ese minuto era gerente comercial del Banco Penta, que hoy día ya no existe. Perfecto. Que era un banco de inversiones, una figura muy rara, porque era un banco con licencia bancaria, pero que se dedicaba solo a las inversiones. Y lo que me pasaba a mí siempre es que llegabas a la oficina y te agarraba la máquina. Entonces tenía me acuerdo, el diario financiero arriba de la mesa y no lo alcanzaba a leer, o sea, no alcanzaba a procesar la información. Y después, en ese minuto yo iba manejando por Isidora Goyenechea con San Sebastián, y escuchando la radio, escuchando que Nicolás Vergara iba hablando de Sacarache. ¿Te acuerdas que Sacarache era un gallo que había, no sé, una pornografía infantil? No tengo idea. Y le daban con Sacarache para arriba, Sacarache para abajo. Entonces yo dije, qué ganas de tener un espacio. Por mientras manejo. Claro. Que me informe de cosas que a mí me interesan. Y bueno, ahí surgió la idea. Le dimos forma con Cristian Camus, que fue mi socio por muchos, muchos años. Fuimos a hablar a la Radio Duna, fue la primera radio en que hablamos, por Felipe Lamarca, hijo, que trabajaba conmigo, era uno de los ejecutivos del banco y muy amigo. Falleció Felipe. ¿Verdad? Y fuimos a hablar con la Anita Luigue, que es casada con Felipe Lamarca, papá, y ella era la directora de la radio. Bueno, para la anécdota, la Anita no llegó al principio de la reunión. Le presentamos a la Connie Stibicic, que era la directora de la radio. Y uno cacha cuando la reunión no va a ninguna parte. O sea, no, fíjate. Llevamos como 40 minutos y la Connie mirando el celular y dando pincana. Y llegó la Anita, y la Anita de esas personas que cuando entra a la reunión hay que partir todo nuevo. ¿Has cachado eso? Porque hay una gente que normalmente uno entra y todos te hacen un pequeño resumen, pero a ella ya partan todo de nuevo, como que llegó media hora tarde. No sé qué le habrá pasado. Y le tincó mucho, le gustó la idea. Y nos dio ese horario a las 9 de la mañana. Un horario raro. Raro y malo. Sí. En que ella nos dijo, mira, yo no vendo nada en este horario, tenía música. Sí. Entonces, si usted le va bien, me tienen que asegurar, no sé, $1.000.000, ponte tú. Porque al tiro hicimos un esquema de compartir ingresos. Y bueno, y no teníamos conductor. Nos costó. Esta cuestión fue como en septiembre. Y yo te diría que en el verano veraneamos juntos con Camus, no teníamos conductor. Esto era el 2007. 2007. Claro, el año preparando el año. Era el 2007. Claro. Y Lavín estaba en Estados Unidos. Y no sé por qué a mi señora, que tiene bastante buena idea, normalmente se le ocurre, oye, Carlitos Lavín. Y dije, ¿qué Carlitos Lavín? O sea, no sé, me tinca, me dijo. Y lo llama Carlito, que está en Estados Unidos, parece que está a las patadas con las pruebas, los TOEFL, estaba tratando de entrar a estudiar un MBA, no sé.
y me manda un audio seco. Ahora lo escuchamos con Camus viendo la Copa Davis, jugaba la Copa Davis de chino, llegó el audio y lo pusimos. Ya, vamos, y bueno, y nos demoramos algo en partir, pero pues Carlitos volvió, le dimos forma, y yo creo que gran parte de la genialidad, quizás puede ser mucho el adjetivo genialidad, la diferencia que hicimos se debe a Carlos, que Sí. Carlos fue como capaz yo me imaginaba una cuestión muy Bloomberg, así un poco Claro. más fome, Exacto. o harto más fome, y Carlos le dio porque él tiene una mezcla, su papá del mundo de inversiones, finanzas, y su mamá es la Elisa Sobercasó, que es escritora y muy buena, gran escritora. Entonces mezcló muy bien esos dos mundos y le dio una cuestión más lúdica. Camus se subió al bote bien. Yo no aparecía y justo nos agarró la crisis. O sea, empezamos a surfear. Me acuerdo Freddie Mac, Fannie Mae, que fueron como nombres muy conocidos, como el MEPCO, y todos hablan del MEPCO, Claro. hablan de Fannie Mae y Freddie Mac. La cuestión empezó a guatear, y de repente explotó en septiembre, y ahí Carlos fue un genio, porque pusimos a mí se me ocurrió la copiamos en realidad, esta idea de las músicas. Las músicas, las canciones. al Carlos inicio. elegía las canciones, Claro, puso Tiburón, me acuerdo. claro. Y decía, ¿ustedes quieren jugar a las acciones? Bueno, esto no es un juego, señores. Y bueno, y ahí partió Información Privilegiada y rápidamente se transformó en un fenómeno por la mezcla entre la oportunidad y el producto bueno. Comercialmente, además, fue muy bueno. Estamos hablando de que nosotros nunca hicimos es como esto están haciendo ustedes. O sea, la idea era entretenerse, pasarlo bien, Claro. recoger alguna externalidad positiva que pudiera haber, pero nunca pretendió hacer un negocio. Ha terminado siendo un negocio más o menos bueno. No sé, no es un gran negocio, pero interesante. Con un grupo de auspiciadores súper bueno que nos sigue, que es de largo plazo, en marcas choras. Sí. Y yo te diría que una de las gracias que tiene, para terminar ese capítulo, es como que nosotros manejamos la parte comercial y editorial, y eso hace que tomemos mucho más riesgo. Tengan más libertad. Claro, como nosotros nos involucramos con los auspiciadores porque entendemos que es una relación de relativamente largo plazo. Entonces se invierte en la relación, se conoce a los auspiciadores. Y eso al final es la negocio. clave para que el producto, en este caso el programa, se mantenga en el tiempo. Yo te diría que es una de las claves, porque Más aún en este mundo tradicional de la radio y la televisión, Claro. que ha ido cayendo en los últimos años. sí, nosotros no hemos caído, más bien nos hemos mantenido, hemos crecido. Porque la capacidad de llegar a un gallo como ustedes, por poner a alguien, líder de opinión, gallo poderoso, con un mensaje en que tenéis 100% puestos los sentidos, que no compite con el teléfono. Dicho, además comentado por gente que más o menos tú sentís que es del mismo mundo, que por lo menos entiende los negocios, va a reuniones, está activo. Es una cuestión que no es muy replicable. Porque hemos logrado, creo, posicionarnos como una mezcla entre gallos serios y que más o menos cachan de qué están hablando y también se pueden reír y pasarlo bien. Entonces, eso para el gallo que es el líder de opinión en ese horario, que era malo, pero al final nos dimos cuenta que los gallos que podían viajar más tarde viajan más tarde. O estáis en la oficina mirando las plataformas oficina. y lo escucháis igual. Claro. Pero en ese minuto ese fue el insight, el gallo, y tú decís, ¿quién me está escuchando? Además en la Radio Duna, que es muy buen partner para ese segmento. Entonces formó un ecosistema, y quizá una de las conclusiones así grandes es que a esta escala, porque no estamos hablando de Claro. que fundamos Facebook, pero muchas cosas no son diseños, son suerte, circunstancias, cosas que se dieron bien, cierta genialidad de algunas personas. Y aquí estamos, pues 18 años después. Yo partí en esa época, porque yo en esa época yo comencé a ser vocero en la empresa que trabajaba, que era Capitaria, Me acuerdo. y ahí yo hacía radio también. Y ahí para allá. Sí, pues yo iba y bueno, estaba también en el ADN, entonces de cierta manera, o sea, empecé también yo a vivir justo en ese momento el tema radial, porque yo tenía que me entrevistar en la agricultura, en otras radios. ¿Para dónde va el dólar? Claro, el dólar, exacto. La clásica. Y de No hecho, tengo idea. me acuerdo perfecto, yo me compré el libro de Carlos, El Matrimonio Invest. Ah, sí, Así sí, que sí. de esa época yo fui el auditor
y muy entretenido. Yo creo que la gran diferencia estuvo en lo entretenido que era esta cuestión fome Claro. y de que uno notaba, y siempre ha sido el tono, de gente que realmente está metida en la mesa de dinero, porque ustedes Claro. entrevistan a la gente que está invirtiendo, que está haciendo las cosas, viendo cómo abre el mercado. Entonces yo creo que fue un acierto estar muy conectado con el mercado Sí. propiamente tal. Y los modelos que agarramos no los copiamos, o sea, copiamos elementos de aquí y allá, pero efectivamente el diseño original era mucho más tieso. Terminó saliendo otra cosa que fue mucho mejor. Mucho más entretenido, sí. Oye, Gonzalo, bueno, ahí está la historia de este gran programa, Información Privilegiada. Información privilegiada. Suena ahí. ¿Ah? Sí, que hemos estado ahí en el estudio algunas veces entrevistados. Pero conociendo un poquito más a Gonzalo, tú siempre ahí comentabas que estuviste en el Banco Penta. ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria y por qué el mundo de la finanza, la inversión? ¿Cómo llegaste? Claro. ¿Cómo llegué? Mira, yo primero tuve una carrera, estudié comercial en la Católica y entré a trabajar a Copec, pero no al área de finanzas, sino de marketing. Estuve metido en el mundo del marketing. Un año, después renuncié, me fui a viajar, bueno, a buscar mi destino. Bueno. Y después trabajé como un par de años más con el mismo equipo de Copec. Había un equipo de Copec que era Baltasar Sánchez y José Díaz, que se fueron al grupo Claro a trabajar en Mega. Y trabajé con ellos. Yo, o sea, en el fondo fue una cola de Copec. Y fue medios, curiosamente. No me gustó mucho. Lo que son las cosas. Sí, no me gustó mucho. Porque en ese tipo de cosas, como que el contenido tiene mucho más peso que el lado ejecutivo. Entonces, al final, es mejor trabajar con un producto que no es vivo, ¿te fijas? Pero trabajar con los rostros es una lata. Y después me fui a estudiar a Berkeley. Hice un MBA en la Universidad de Berkeley. Está hace mucho tiempo, sí, yo ya llevo muchos años dando vueltas. Y pasó que cuando estaba yo allá, empezó a explotar, empezó a inflarse la burbuja de internet, para bien, digamos. Estaba yo metido en Silicon Valley, en el fondo, un poco más en la periferia que Stanford, pero yo te diría que Berkeley está metido 100% adentro del ecosistema del Silicon Valley, que se estaba armando en esa época. Y curioso, porque siempre le digo a mi amigo argentino, Felipe Sommer, que es amigo inversionista, que si hubiéramos hecho el proyecto de entrepreneurship que hicimos, estaríamos, pero en otro planeta, porque hicimos un portal, ¿verdad? Que están los portales, sí, Yahoo y esas cuestiones, un portal para wireless devices, o sea, para celulares. Esa era la idea, extraordinario estaba. ¿Eso fines de los 90? Sí, 99, casi 2000. Ya. Creo, los servicios eran una cuestión para el tráfico, Waze, ya, una etiquetera, o sea, dijimos como servicios específicos, no una gran cuestión. Visionario. No, pero teníamos 4 únicos, decacornios o no sé qué, en un solo proyecto, y lo presentamos frente a inversionistas de verdad, al final. Y como que nos dijeron, oye, ¿sabéis qué les interesa a estos gallos? Nosotros habíamos comprado unos tickets de vuelta al mundo, no sé qué cuestión. Estaban en otra. Chao, yo me vine para acá. Pero como consecuencia de eso, dije, yo voy a hacer algo con internet acá. Y me metí a trabajar en un proyecto que estaba recién partiendo. Éramos 3 personas, que era Laborum.com, que todavía existe. Sí. Laborum.com, que era un emprendimiento de Rafael Rodríguez, que era el dueño de Seminarium en esa época, y decidió montar sobre su plataforma de Seminarium, que funcionaba en 4 países, este proyecto digital que tenía un modelo de negocio que tenía benchmark, o sea, tenía una cuestión que se llamaba Hot Jobs, otro que se llamaba Monster. O sea, había historia ahí. Y a mí me tocó, Rafael me dijo, hazte el producto, que fue una experiencia que, o sea, fui lo que hoy día técnicamente un product owner al principio. Claro. Hice todas las pantallas, todas las tablas, toda la lógica, todos los flujos. Y después fuimos a levantar plata, entonces tuve que hacer los modelos financieros. Ahí fue, te diría, mi primera experiencia con finanzas de verdad, tipo venture capital, de ese lado. Claro. Y bueno, ahí levantamos como, no sé, 20 y tantos millones de dólares. Ah, sí. No, wow.
y estábamos camino a la IPO. Estábamos trabajando con Merrill Lynch para hacer una IPO. Estábamos como a 6 meses, ponte tú de la IPO, con un equipo grande. Yo iba a volver a Nueva York, esos viajes por el día. Nos valoraron en ese minuto en $180 millones. Cuando Patagon se Claro, vendió o en sea, 300. técnicamente era un unicornio de la época. Claro, exacto. Y de repente empezó a pincharse la cuestión. Eso es 2001. 2000. 2000. En marzo del 2000, 2000. hubo una llamada con los inversionistas que nos decían, tiene que haber sido 2001. Ya. Tiene que Bueno, haber sido 2000. probablemente porque 2000, acá probablemente 2000. llegó un poquito... No fue 2000, bueno, sí. porque es que fue todo tan rápido que yo entré en septiembre del 99, armamos todo el sitio, lanzamos en noviembre en 5 países al mismo tiempo. Wow. Levantamos la primera ronda, segunda ronda que estábamos trabajando con los gringos y ya en marzo empezó tiene que haber sido muy rápido. Claro. El 2000 fue el pic del Sí. S&P. Sí. Sí. Y bajamos, me acuerdo, en enero del 2000 y onda, somos millonarios, nos valoran 180 palos y nos gastamos hasta plata en una comida. Pero yo siempre soy como bien escéptico, ¿eh? Se nos puede caer el mercado, capaz. Yo tengo una presentación que voy a tener que hacer ahora, las cosas que no resultan. Y esto no resultó, no porque lo hicimos increíble. O sea, Claro. si tú miras las métricas, incluso los ingresos, vendíamos ciento y tantos, $200,000 al mes, con harto gasto. ¿Sí? Claro. Y de repente la cuestión nos dice un gringo, hay un cambio estructural en el mercado. Le vamos a tener teníamos term sheet firmado con una determinada valorización. Cuando ya te dicen esa palabra estructural, te asustas. Y no entendí, yo le discutí, ¿cachai? Le dije, oye, pero bajó 5%, si no es tanto. No, es que no estáis cachando, hay una cuestión estructural. Claro. Entonces, ¿qué significó estructural? No hay que plata, el Nasdaq pasó de 4.900, estaba en 5.500, ya había caído un poco, de repente está en 1.120 Sí. Al año y tanto. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Y bueno, y la cuestión ahí se puso fome porque, o sea, es un aprendizaje igual, pero nos tuvimos que dedicar a achicar. Claro. Yo me hice cargo de Argentina. Porque igual la Borum siguió funcionando. Sí, po. Pero sin la ambición Claro. de... bueno, lo de Merrill Lynch de repente nos dejaron de contestar. Lo echaron a todos. Me acuerdo los nombres. Stan Lai era un chino, la Tara O'Donoghue, yo le decía, hi, nada. Yo creo que se hicieron downsize en los equipos. Entonces, eso terminó y ahí me fui como a los 2 años ya esta cuestión como que no tenía mucho sentido, porque los stock options tenían strike price de $2 y la cuestión en algún minuto valían 20, después valían 0,3, entonces no tenía pero mucho todo eso sentido. siempre estando la empresa cerrada, no habiendo abierto nada. No, pero te digo la valorización de la compañía, obvio, porque empiezan las peleas con los inversionistas. Una lata, o sea, se puso muy tensionado y tú no veías upside. A lo que voy es que igual siempre hay una valorización, aunque sea interna, no estando abierta en bolsa. Claro, y tú cachai tampoco que la cuestión no va para ningún lado. Porque tú le metías los flujos. O sea, fue para alguna parte, pero no lo que se pensaba. Claro. Y yo era hoy día sería técnicamente no sé qué, pero era casi founder. Claro. Con stock options y las stock options si no valen nada, tú decís, estoy ganando menos plata que podría ganar afuera. Y ahí me fui a uno de los directores de la Borum, que veíamos siempre a los directores, era Alejandro Irma, a quien tengo mucho cariño, no lo veo nunca. Él trabajaba en Penta, era el director como de toda el área de seguros, toda la parte de AFP, era el que manejaba toda la parte más financiera. Y me dijo, ¿por qué no venía a trabajar con nosotros al área de seguros/crédito? Que tiene un componente financiero y comercial también bien choro. Y ahí dije, ya, chao con la tecnología por un rato.
Y ahí entré al área financiera, porque Ya. esa es tu pregunta. Sí, claro, claro. Después salté al Banco Penta, después a Moneda, como gerente comercial del Banco Penta, después a Moneda. Trabajé en Moneda en la parte de private equity, los fondos inmobiliarios. También en wealth management, varios años. Y en paralelo fundamos Información Privilegiada. Después hicimos un negocio que era Penta Markets, que era competidor de ustedes. Perfecto, me acuerdo. Y ahí Nos asociamos está con nuestro Penta. querido amigo negro que está Claro, entre medio. después Sí, José compramos Miguel. nosotros a Penta cuando les quedó la crema a ellos. Claro, Y nos asociamos con unos ingleses. Yo le vendí mi parte de los ingleses. claro. Y hoy día, entre otras cosas, aparte de una beta emprendedora por el lado minero, que lo puedo comentar si el tiempo, pero tenemos una plataforma de compliance que se llama RegCheck. Perfecto. RegCheck. RegCheck Oye, la pero fundé yo no tenía idea esta especie de unicornio y venture capital de tu historia muy entretenida. Sí, po. O sea, todo lo que pasó hace 5 años atrás, que fue todo este boom de los unicornios en Chile y todo este salto del mundo emprendedor, se vivió también en los 2000, ¿no? Sí, No igual. tenía idea que había Claro, pasado cosas acá. la diferencia es que hay que ver caso a caso, pero en ese, yo diría, el aprendizaje, por otro lado, es que si hay un evento de mercado, que aunque tú hayas hecho todo perfecto, y todo mirado quizá en perspectiva, tú decís, oye, qué raro, estos son locos, bueno, gastamos, me acuerdo, $1 millón en un día en el lanzamiento. En esa época, como dicen los viejos, cuando $1 millón era $1 millón. Sí, chao. po. Pero era la orden del día y la seguimos. Pero de repente hay eventos catastróficos que te pasan por encima. O sea, cuando viene un toro, weón, Nada que hacer. Nada que eso. poco que hacer. Capearlo, pero después ya la cuestión volví y ya no él, ya no Ya no es es el como mismo. darse vuelta para atrás y había unos gallos con unas tombonas comiendo y te das vuelta para atrás, pasaste el toro, pero se llevó las tombonas, van, el gallo del bar no hay, se llevó, ¿cachai? Una ola grande, los quitasoles y vuelve, ¿no? Pero se demoran. En el caso de tecnología fue así, se demoraron 7 años en volver. Sí. Bueno, lo que pasó ahora recientemente con el mundo tecnológico, que todo este unicornio, todo este boom, y luego viene aumento de tasa, viene el 2022 que fue muy duro para los mercados, Sí. y finalmente todas las validaciones que se hicieron en algún momento cambiaron y se movió todo. Pero Pero mucho más suave, y mucho más suave de lo que fue el 2000, por supuesto. Sí. Mucho más suave. Todavía siguen existiendo muy buenas empresas que están ahí funcionando. Claro, Modelos de negocio más sólidos. Claro. También ahí compran poco humo. Weón. No en el caso nuestro, ¿eh? Pero al final son modas. Weón. sí, Va y viene. sí. Va y viene. Oye, y RegCheck, ¿qué es lo que hace? ¿En qué RegCheck se es funciona? una extraordinaria compañía. No ha ido increíble, Sí. no ha ido muy bien. Lo que hacemos es que prestamos servicios de compliance. El foco original, y partió de una experiencia mía en el mercado financiero, es que todo lo que tenga que ver con controles para el lado de activos es una cuestión que solo crece y que mis recuerdos cuando yo era comercial aparecía un gallo que era el de compliance y todo, que lata. Que te pide, La reunión que uno no quiere tener. claro, en y el te día. dice, oye, tenéis que pedirle los papeles Los al papeles al cliente, el cliente. KYC, jajaja, bueno, ni cagando. El cliente no quiere llenar nada. Claro. Entonces le tenéis que mandar un mail con un formulario que el gallo tiene que escanear, llenar una cuestión y te lo mandaba de vuelta por la cabeza. Entonces, conversando con mi socio, Cristóbal Concha, que él trabajaba en el BCI en compliance en ese minuto. Era el latero. Sí, y a mí, claro, pero este tiene una diferencia. Latero de los buenos, parece. No, el gallo, te voy a dar 2 datos. Cuando era chico, su papá falleció y él tuvo que dedicarse a vender autos. Vendía autos, es un vendedor de autos. Ya, perfecto. Vende autos caros. Ya. Trabajaba en Ditec, vendía Porsche, Jaguar. Ya. ¿Ya? Y segundo es DJ. Ah, Entonces era un gallo que de compliance, DJ. esa gente son siempre buenas personas. Multifacético. Bueno, entonces. Yo fui DJ también. Cristóbal me dice, oye, tengo esta idea de armar una empresa que ayuda a las fintech Claro. a cumplir con los controles para el lado de activos, que si bien no eran reguladas las fintech todavía, los bancos sí,
¿Te acordás que habían problemas? Les vamos a cerrar las cuentas. Porque cuando tú abrí una cuenta, abrí xy.com, te abren la cuenta, pero cuando empezás a mover harta plata, el gallo compliance llega y te dice, oye, ¿quién es este gallo? Bueno, quiero saber quién es, que no entiende los movimientos. Entonces, si no tenés los controles adecuados, te cierran las cuentas. Porque el banco no se quiere ver expuesto a un problema al lado activo. Entonces me dice, oye, estoy pensando en abrir una oficina que ayude a las fintech a manejar sus controles de lado activo. Y yo le digo, ¿quién te quiere contratar? Y me da el nombre de una empresa que hoy día es muy exitosa, que a mí me ofrecieron entrar como inversionista. Y dije que no porque intuía que había un problema en los controles para el lado activo. Y me dice, esta empresa tiene problemas, pues lo están apretando los bancos. ¿No? Entonces no estaba tan, ese día andaba más o menos inteligente. Le dije, sé que encuentro mala tu idea de una consultora, pero podríamos hacer un software en la nube, un SaaS. Entonces, ¿tú crees que podríamos? Y curiosamente me dice, sí, yo creo que se puede. Bueno, podríamos. ¿Cuántas empresas son reguladas para el control del lado activo en Chile? 7.000, me dice. Wow. O sea, pues están los bancos. Claro. Están todas las administradoras de fondos, las administradoras de fondos de inversión. Claro. Compañía de seguro. Compañía de seguro. Todo el mundo fintech. Todas las corredoras, todo el mundo fintech. Y todo el mundo que es como adyacente al mundo financiero, que es el mundo inmobiliario. Las empresas que venden autos, la joyería, una cola larga y empieza. Claro. Corredores de propiedades. Y todos tienen que hacer los mismos controles. Entonces le dije, ya pues, hagámosla. Y curiosamente en este tema, además hay una FIFA, el equivalente a la FIFA, que todo el mundo juega con 11 gallos, tantos cambios, 45, las reglas. En un partido del fin del mundo, de Copa del Fin del Mundo, o de final del Mundial más bien, o un partido de fin de semana, son las mismas reglas. Acá también, en lado activo. Entonces todos los países lo mismo. Más o menos los mismos controles. Entonces, partimos en Chile, hoy día estamos operando en México, en Brasil, en Perú. Tenemos, no sé, vamos para los 550, 600 clientes ya. Uh-huh. México debería ser nuestro país número 1. Y tenemos nombres desde una corredora de propiedad hasta los bancos, Banco Central, Consorcio, Sura, PCI. Hasta empresas más chiquititas que venden autos y todo el rango intermedio, digamos. Así que, no, ha sido una experiencia súper buena, súper entretenida. ¿Cuántos años ya lleva, Richard? 5 años. 5 años, mira. Y la idea, bueno, obviamente está en crecer, un modelo replicable por estas reglas internacionales. ¿Y cómo ha sido la experiencia en México? Buenísima. Porque igual yo he escuchado de todo con México, que igual es un mercado complejo, igual que grande, que todos lo ven, pero igual... No, ha sido súper bien, nos ha ido súper bien. Ahí tuvimos una estrategia distinta porque compramos una compañía. Ah, perfecto. Compramos una compañía chiquitita que tenía un software allá. Ahí elimináis como el factor product market fit, o sea que efectivamente, claro, pues son las mismas reglas, pero hay diferencias siempre. Claro. Y un equipo bueno y algo de suerte también, porque se ha ampliado el espectro regulatorio. Yo te diría que estamos número 1 en México en ese tema, sí. ¿Y cuál es la idea futuro? ¿Seguir creciendo? Sí, claro. Pero ya tenemos un tamaño bien. ¿Levantar lucas? ¿Meter más inversionistas? Hemos levantado ya varias veces. Tenemos inversionistas, fondos de inversión, Taram ahí, Taram Capital, un fondo chileno que opera desde Miami, está Consorcio, está ahí varios ángeles súper conocidos, Daniel Undurraga de Corner Shop, Arrieta de Book, hay 4 o 5 nombres así bien importantes, más inversionistas chilenos. Perfecto. Pero te diría que va a entrar que ser ojalá un proyecto súper exitoso. Buenísimo. Siempre pueden pasar cosas. Nunca se Cambió, sabe. ¿verdad? Claro. Oye, Gonzalo, otra cosa que te quería, voy a cambiar de tema, ya sabiendo tu historia, tu lado emprendedor, esta historia de los años 2000 que la viviste en primera persona.
Pero te quiero llevar a lo que has hecho los últimos 18 años, que es entrevistar gente. Ahora estás del otro lado. Sí. Pero yo sé que en el programa siempre pasan cosas entretenidas y la pregunta apunta a anécdotas, a cosas choras que han pasado por el programa. No sé si hay cosas icónicas quizás que te acuerdes que sean como llamativas de todos estos 18 años. Sí, hay anécdota. A ver, bueno, la partida fue divertido porque hay un radiocontrolador que ahora está enfermo, le mando un saludo, que le pusimos Chucky, porque era como malo, el buen Chucky como que siempre anda buscando la cuestión que no va a funcionar. Y Chucky, yo me puse detrás de del vidrio, porque estaba en Camus y yo pasé a buscar a Camus, que está súper nervioso ese día. Que a Martín nos juntamos con Lavín a la entrada. Teníamos una pauta. Y el productor era... Da lo mismo. Le pasó la noticia. Partimos con, según yo, una canción Our House de Madness, porque estaba la crisis de las casas. Y parte Lavín, yo creo que tenía una voz, era la más angosto que este cable, hay cachado cuando la gente se pone nerviosa, se le cierra la garganta. Y Camus estaba al puro pantallazo, o sea, en el fondo. Para acompañarnos. Para acompañar y decían, ¿cómo están los mercados? Mira, va subiendo el dólar. Y yo me pongo atrás, para pagar ánimo. Y Chucky dice, esta weá no va a durar un mes. Negativo total. Negativo total. Oye, qué buena onda el compañero de trabajo. Sí, Chucky al final terminó siendo grande. Siempre nos reímos, pero inventamos de hecho un premio. Pues nosotros, a medida que fue pasando el tiempo, fue rápido igual. Dimos una cuestión que se llamaba La Corbata. La Corbata, me acuerdo, perfecto. Que se la dimos a... El ministro Velasco, uno de los primeros fue. Todos los que le dimos La Corbata después sacamos la conclusión, después tenían un problema. Yeah. Velasco, te acuerdas que tuvo un problema. La Polar, creo. La Corbata. Claro. Pero no. La Corbata. Y después inventamos el premio al emprendedor, porque vimos un espacio de apertura al tema de los emprendedores. Fuimos los primeros también. Empezamos a invitar a emprendedores todos los viernes. Entonces sacamos un premio para el emprendedor del año y después sacamos el Chucky Award. En honor a Chucky, es como el gallo que hizo la peor cuestión del año. Y la gente escribe, ¿cachai? El Chucky Award se lo haría que no sé qué. Este año como Chucky está medio enfermo no lo dimos, pero un saludo a don Chucky, Mauricio. Oye, bueno, alguna otra anécdota ahí te la dejo por si acaso. Y también tú escribes en La Tercera. Sí. ¿Mensualmente hoy en día? Una columna al mes. Sí. Ahí eres colega de Tomás Casanegra, que Tomás es muy relacionado con nosotros. Gran fanaticada. Sí, tiene su fanaticada y muy relacionado a nosotros. ¿Cómo es esa experiencia también de seguir tan ligado a los medios en definitiva? Porque al final, y me acuerdo, tú partiste al tiempo después como locutor dentro del programa. No sé cuánto tiempo habrá sido después, pero tú apareciste harto tiempo. Pareció harto tiempo, pero al final fueron como 3 o 4 años. Yo creo que como que le empezó a pasar la cuenta a algunos a Cristian, sobre todo a Cristian Camus, me dijo, oye, estoy como medio cansado, es mucho, porque hacían 2 programas al día, yo creo. Verdad, al del almuerzo también. Y claro, y esta cuestión que era simpático se empezó a transformar un poco en una carga. En una carga. Claro. Y lo empecé yo como a parchar a él un par de días a la semana. Bueno, y van pasando cosas, van cambiando los equipos. Tuvimos que asumir más protagonismo. En el caso de Carlos, tuvo el problema de Penta, digamos, que lo obligó a salirse. Claro.
que fue muy doloroso para él y muy injusto porque él no tenía nada que ver, ni siquiera trabajaba ahí. Pero fue una cuestión que se fue como armando hasta un punto en que había una incompatibilidad. Todos los diarios hablaban de Penta y nosotros no. Entonces, claro. Eso fue muy, muy doloroso. Y fue pasando el tiempo. Después tuvimos que meter más gente. Entró Juan Pablo Larraín, entró la Cata Allende, la Marlene Iguren estaba al principio. Claro. Se van. Así que hemos tenido cambio en el equipo. Y el último fue la salida de Cristian, que también tuvo muchos años. Dejó una gran huella, también mucho viudo del doctor. El doctor. Y entró Álvaro Vaz, es la última incorporación, gallo más joven, otro perfil, pero muy metido en inversión y siempre con la idea de que sea gente que está metida en los mercados. ¿Te fijas? No necesariamente en los mercados financieros todo el día mirando pantallas, pero claro, sí atentos, entendiendo y sabiendo cómo funciona la industria desde adentro. El sistema. Claro, que tiene su... ¿Cuál fue tu pregunta, entre paréntesis? Tu lado comunicador. Comunicador que te demoraste en entrar a la radio. Y ahora también escribiendo columnas. Entré por necesidad. Un líder de opinión, en definitiva. Entré por necesidad. Pero a mí siempre me gustó mucho escribir. Y escribí una cuestión, me acuerdo, para la revista ¿Qué pasa? A propósito de un evento que nosotros hicimos extraordinario, que se llamó el Happy Investment Meeting, que hicimos al principio, el año 2010 de haber sido. Dijimos, hagamos un evento para juntar a todos los gallos que estaban escuchando el programa y en una innovación también. Yo tenía la experiencia de los desayunos de inversiones que hacían cuando trabajaban, que llegan los clientes. Es que te escucháis como... cortar un poco más la naranja, más fuerte, se escucha la weá. Y te lo gallos quedándose medio dormido, una lata. Dijimos, hagamos algo en la noche. Hagamos en la noche con trago. Hagamos algo en la noche con trago, pero bien producido. Y qué sé yo. Hicimos, y en un lugar raro. Y lo hicimos en la Avenida Perú, un lugar que tenía Felipe Izquierdo, que era un castillo así. La Avenida Perú allá en Bellavista. Perfecto. Y invitamos a todas las corredoras y qué sé yo. Y olvídate el evento, así, con unos videos de unos submarinos hundiéndose, que eran los mercados. Lo hizo Lavín, hizo esa cuestión. Y salió increíble. Y yo escribí al final, como que los de Banchile contra los de BTG, gritaban. Escribí una cuestión en la revista ¿Qué pasa? Describiendo toda esta historia. Y Quique Mujica, que era como el editor, estamos hablando como ya en la revista ¿Qué pasa? Es como la prehistoria. Pero no era hace tanto tiempo. No es hace tanto tiempo. Hace 15 años, ¿no? Claro. Y me dijo, oye, buena tu columna. ¿Sabes que podría escribir en Pulso? Perfecto. Y él estaba metido en Pulso. O después entró a Pulso. Y a mí siempre me gustó. Y bueno, ahí estamos tengo todas las columnas guardadas y con alguna angustia de ver... cómo el país que nosotros conocimos se fue echando a perder. Y esa es una cuestión como no tengo una lectura tan... O tú te das cuenta cuando se quiebran cosas, es re difícil de reparar. Yo, mirándolo para atrás, yo empecé a escribir en 2014. Y con hartas ganas combatí. Sí, Bachelet 1 fue fatal para Chile. Porque el modelo como compartido que tenía de desarrollo se pinchó, hoy día ya no lo compra la mitad de la gente. Y se produjo toda esta frustración que en el fondo el país dejó de crecer, de dar oportunidades. Yo cuando partí trabajando, todas estas historias que te cuento, era como natural que a uno le fuera bien, en la medida que estudiaba y tenía oportunidades. Y hoy día esa cuestión se quebró, y creo que el caldo cultivo para puros problemas graves. Sobre todo en el contexto de lo que está pasando con la inteligencia artificial. No sé si ustedes lo están comentando, pero creo que se va a poner la pista pesada para mucha gente que estudió y va a haber un problema. Ojalá que me equivoque. O sea, hay mucha ganancia de productividad, pero hay mucha gente que queda obsoleta. Para unos pocos. Y claro, y en mi visión liberal del mundo uno dice esto se va a ajustar y va a haber una solución, pero
Pero esto es tan totalizante porque te reemplaza al psicólogo o al gallo que revisa inversiones. Al gallo que hace los modelos, te reemplaza el corredor de propiedades, te reemplaza el programador desde ya. Sí. Entonces, son muchos sectores los afectados. Eso no creo que no haya pasado nunca. Y el nivel de la cuestión, porque yo agarré en WhatsApp, lo metí y escribí. Yo decía, yo escribo bien. O sea, no tengo para qué escribir más. Claro. Trae ideas, un par de ideas y listo. Es un skill que ya no sirve para nada. Claro. Uno de los. Sí. Claro, primera vez en la historia que refunda todas las industrias. Todas las industrias. Sí. Y en paralelo, al mismo tiempo, yo creo que se viene una cuestión. Porque tú lo componías eso y dices, no, en Estados Unidos. Leí el otro día que las vacantes no sé si es un dato decisivo, pero es un dato. Las vacantes para gente de entry level en Nueva York habían caído desde el año 22 35%. Claro. Y para gente que hace pasantía, ¿cómo se llaman? Como practicante. Práctica, 40%. Entonces, tú decís, la típica estructura piramidal de la organización en que tienes mucha gente abajo, nueva, junior, que está aprendiendo, va a ser más una columna. Claro. Y todos esos gallos van a quedar afuera. ¿Y qué van a hacer? Claro. Y eso llevándolo llevándolo todavía a una etapa demasiado temprana. O sea, por ejemplo, el otro día veíamos justo un informe que mostraba dónde está verdaderamente el impacto de la IA hoy día presente en el mercado laboral en Gringolandia. Ya había saltado la tasa, porque como estamos toda la discusión de desempleo, el sector TI, que al final donde más se ha mermado en tecnología, que tenía una tasa de desempleo en torno a un 2, en Estados Unidos un 4, pero tenía un 2, hoy día ya están en 4. Se ha aumentado el doble la tasa de desempleo en un sector que está en crecimiento. Claro. No está en desaceleración ese sector. Claro. Entonces ahí claramente se ve materializado el efecto. En auge. Un sector además que en auge, crecimiento doble dígito. No los podéis tocar ni con un pétalo de rosa, porque que no quiero venir, que yo trabajo en mi casa, tenían 3 pegas. Entonces, sí, es verdad. Y hoy día, no sé si cacharon ustedes, pero un cambio discreto en diciembre con los modelos de Claude, de Anthropic, que la cuestión parece que, o sea, yo por lo que leo y por lo que veo, se está produciendo como una desintermediación del área de tecnología en la empresa. Entonces, otro día tuve una reunión en Reiche que veía que el gallo de marketing puede programar. Claro. Y deja una cuestión andando y tiene una cuestión que monitorea la competencia, te invento. Y scrapean una cuestión que nunca habría tenido espacio en ningún pipeline de tecnología porque no es crítico. No es crítico, claro. Y va a cambiar la manera de trabajar. Yo por primera vez en todos estos años que estoy, yo como que sentía que hay patrones, incluso entre industrias, porque yo también trabajo en la industria de minería, un negocio familiar. Y todo como que mi visión del mundo o de la administración de empresas es que esta cuestión es independiente de la industria, la forma de hacer las cosas tiene un hueso común, ¿cachai? El otro día fui a una reunión y dije, esto no lo había visto nunca. De cómo ya no es que tú con tu computador, sino que los equipos enteros empiezan. Entonces, tú con tu inteligencia artificial, tú, y de repente con la cuestión va a salir algo que yo no había visto nunca. Eso me pasó la semana pasada. Primera vez mía que yo digo, qué loco esto. Se viene un mundo muy extraño, muy poco conocido. Sí. Hay que prepararse. Oye, Gonzalo. Sí. No filosofemos más. No filosofemos más. No, yo creo que es la velocidad. Es la velocidad. Sí. Y ahora cambios brutales han habido en toda la historia de la humanidad, pero la velocidad y lo vertiginoso. Y el efecto compuesto de todos usándola. Exacto. Y en equipo. Claro. Es como superpoderes para repartir en la mesa. Claro. Eso no había pasado nunca. Es como el típico persona que uno habla que usa mucho la IA, dice, superhumano soy.
soy superhumano, pero imagínate puros suprahumanos trabajando un mismo problema. Es una cuestión... Claro. Rara. Gonzalo, para ir terminando, siempre le preguntamos a todos los invitados buenas y malas inversiones, las que se puedan contar y las que nos saque alguna sonrisa. Sí. Mira, buenas, como te diría como regla general, la mejor idea es dejar la plata en manos de especialistas, el grueso de tu plata. O sea, yo siempre, y seguramente ustedes recomiendan cosas parecidas, pero tu centro déjalo manejado, barato, ordenado, y apuesta con cosas periféricas y con platas periféricas. Yo te diría que es difícil achuntarle, si uno mira el track record para atrás. Porque uno tiene buenas, pero también tiene hartas malas. Que uno se hace un poco el loco en el Sí, track record. Sí, se hace el loco en el track record. Pero no en la cartola. Claro, no quedan. Ponte tú, yo identifiqué a Apple en su minuto, pero la vendí rápido porque me asusté en la crisis financiera. Me acuerdo que la compré, no sé, $87. Son como que no sé cuánto ajustado por los split. Claro. Y después compré Microsoft bien. Pero ponte tú, no le he chuntado a Alibaba, que fui a China, dije, estos gallos van a rentarla. Fui a ver la cuestión, estuve con los ejecutivos. Ah, bien metido. Sí, pues tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora los Esto en el pincharon, 2022. ¿cachai? Los pincharon, sí, pues, porque iban a sacar, yo fui a ver Ant Financial, tuve harto contacto con ellos. Entendía que venían en un proyecto gigante, compré la acción a 200, la se fue a 350, no sé qué, justo antes del IPO de Ant Financial, y ahí lo agarraron preso a Jack Ma. Claro. No, lo Claro. hundieron. Y Lo ha hundieron. estado plana, en definitiva, Ha estado todo este plana. tiempo. O sea, como que recuperó, yo creo que se fue a 70 Claro. y ahora está en 130. Claro. En un año se Claro. pegó una buena recuperada, pero muy, muy lejos. Y también ponte tú una cosa que aposté y que espero que salga bien, pero está saliendo muy mal, a la computación cuántica. Ya. Hay unas acciones, una que se llama IonQ y otra Rigetti, que en teoría pues, la capacidad de proceso es en paralelo en vez de secuenciar, entonces pueden resolver, no sé qué. Problemas Infinito, astronómicos digamos, infinitos. Pero Claro. mi problema es que vamos en la mitad más o menos de lo que compré, pero espero que... Claro, y lo más son probable es que empresas- salga Google haciéndolo. Pero... Claro, bueno, son empresas chicas todavía, entonces tú puedes, de repente alguna de ellas encuentra algo y te va bien. Ah. Pero al final la conclusión es que entretente, también Mercado Libre me fue bien, va súper bien. Pero también es difícil, no es tan fácil. Jueguen, ¿no? Tampoco se amarguen tanto. Después pongan una plata que la pueden perder. Exacto. O sea, al final eso es. Bueno, y más tú que tanta información que vais escuchando Sí, la día a gente- día, pues eso también es... Yo me he transformado más bien en un escéptico, fíjate, Claro. del alfa y la capacidad de ganar los Claro. mercados y toda la cuestión. Capaz que con la inteligencia artificial eso cambie, pero como que yo tendo a pensar de que los mercados todavía son eficientes. Cosa que es mentira. Tomás Casanegra lo dice que es mentira. Claro. Y creo que él, ponte tú, ha sido un buen referente en el sentido de decir, Chile está barato, pero tuvo suerte también, porque... Puede estar barato muchos años. No, porque lo que pasa es que Chile se vendía a precios de que esta cuestión era Cuba, po. Sí. Y íbamos para Cuba, Sí, pues, o para Venezuela, para no ponerle color. claro. Pero nos salvamos, entonces... Claro, ese factor suerte. Sí, pues. Pero la lógica de él es que igual en el peor de los escenarios queda empatado. Que si bajas la cortina de alguna empresa, igual tú recuperás los fierros, de cierta manera. Eso decían, claro. Claro, que esa es un poco la lógica de esta teoría de comprar barato algo que tiene Sí. valor. Sí, ¿no? Y que en el largo plazo te paga si te mueven poco. Además. correcto. Entonces, no. Son estrategias al final de Sí, inversión. Y yo creo que son las estrategias más sensatas, comprar value. Mm. Pero... Claro, comprar value bien. Sí, comprar value bien. Pues Claro, ahí el bien. índice de value de Estados Unidos a 30 veces utilidad, no sé qué tal value usted cree. Claro, no estoy comprando value. Ajá. Sí. Está Bien. está el nombre value. ¿No?
Bien, Gonzalo, ha sido un paseo por varios mundos, Sí. conociendo tu historia, así que muchas gracias por participar del podcast, gracias por recibir nuestra invitación, estar del otro lado Sí, de la mesa. Entrevistado. Gracias por la invitación, gracias a Patrimonio, gracias a ustedes, Sergio Fernando y al equipo de acá de producción. Excelente. ¿Ah? Ya pues, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gonzalo. Y Cuídense gracias a todos mucho. ustedes por participar semana a semana viéndonos en nuestro podcast Mente Inversionista. Síganos en las diferentes redes sociales, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Compartan la información y como siempre trataremos de tener algún invitado que nos sorprenda, que nos cuente historias de valor para todas nuestras finanzas personales e inversiones. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.